Entonces, haciendo un poquito de historia, cómo se fue dando este proceso, a partir del siglo XVI, los años 1500, empezaron a llegar los primeros grupos de sacerdotes, ya empezaron a llegar en grupo, ¿ya? En la primera instancia, en los primeros barcos, en los primeros navíos que llegaron acá a América, venía un sacerdote por barco, ¿ya? Que venía como protegiendo a la tripulación de ese barco, ¿ya? Pero posteriormente empezaron a llegar ya como órdenes religiosas, como grupos propiamente tal. Llegaron dominicos, franciscanos, de las Mercedes, jesuitas, los agustinos, ¿ya? Dentro de los más relevantes para Chile van a ser los jesuitas, que después les voy a explicar por qué, ¿ya? Y dentro de las actividades que ellos traían, bueno, realizaban ceremonias religiosas, a veces no necesariamente dentro de una iglesia, a veces las hacían al aire libre para que a través de la curiosidad los pueblos indígenas se acercaran a observar qué era esto, qué traían estos religiosos, ya qué traían estas personas. Entonces, a veces hacían al aire libre algunas actividades para a través de la curiosidad, atraer a los indígenas que se acercaran a conocer esta religión, ¿ya? Y bueno, la idea es que la mayoría de los indígenas se aceptara convertirse al catolicismo, ya sea por convencimiento o por coerción o por pseudo obligación, entre comillas, por decirlo de alguna forma, ya literalmente obligado. O aceptas la religión o eres un hereje y te mueres. ¿Ya? Más o menos esa era como la dinámica que se iba dando, ¿ya? La idea es que aceptaran de forma voluntaria, el español quería que aceptaran de forma voluntaria, pero si no aceptaban de forma voluntaria, igual el objetivo era convertirlos, ¿ya? Y se fueron dando ciertos fenómenos que nosotros conocemos como sincretismo cultural, ¿ya? Que es una fusión de ciertos elementos tanto de la religión católica como de la religión del indígena, ¿ya? A veces los españoles no van a erradicar totalmente la religión, como que fueron como transando, fueron como fusionando esta religión, ¿ya? Por eso nosotros podemos ver que ciertos pueblos originarios, si bien sí son cercanos a la religión católica, pero tienen características propias y únicas que son de su cultura, ¿ya? Parece que aquí tengo a alguien en el chat. ¿Ya? Claro, acá me dicen como la Lidia me comenta que en Rapa Nui tienen como todo mezclado, ¿ya? Y nosotros igual en la cosmovisión aymara también tenemos hartos elementos que algunos son propios del mundo aymara y otros son netamente elementos españoles, ¿ya? Y el español trae también la imagen, ¿ya? Estas famosas estatuas, estas representaciones de la Virgen María, ¿ya? Y van tomando ciertas características. Por ejemplo, la Virgen que profesan en España es una Virgen que, si comparamos imágenes de las vírgenes, son de una tez más blanca, una tez como de loza antigua, ¿ya? Son un poco pálidas, ¿ya? Y si nosotros lo comparamos con la Virgen del Carmen, ¿ya? La Virgen del Carmen es la misma Virgen María que tienen en España o que tienen en otros países, ¿ya? Pero tiene ciertos elementos que son de pueblos originarios, ¿ya? El color del cabello de la Virgen del Carmen es más oscuro, su cabello es mucho más ondulado o crespo, ¿ya? Y esas son más características de esta zona, ¿ya? No sé si alguno de ustedes ha visto imágenes de la Virgen de Guadalupe, ¿ya? Que en algunas, muchos le dicen la morenita, porque el color de la piel de la Virgen de Guadalupe es más oscura, ¿ya? Tiene ciertas características, tiene ciertos elementos de productos de mexicanos, ¿ya? Y entonces ahí nosotros podemos evidenciar el sincretismo, ¿ya? Porque no todas las vírgenes, todas representan a la Virgen María supuestamente, pero no todas tienen el mismo color de piel, no todas tienen el mismo tipo de cabello, no todas tienen las mismas vestiduras, los mismos colores, algunas tienen las flores que adornan a estas vírgenes son características de la vegetación que hay en ese país, ¿ya? Entonces ahí nosotros estamos hablando
frente a un proceso de sincretismo religioso, ¿ya? Todas representan a la Virgen María, pero incluso tienen diferentes nombres, tienen diferentes colores de piel, ¿ya? Tienen características propias de la cultura del país de origen donde se está gestando, ¿ya? Acá tenemos chat. La Virgen de Montserrat también me menciona acá la compañera Patricia. Y así podemos tener muchos ejemplos, ¿ya? Se ven, son las mismas ceremonias, pero tienen diferentes elementos, ¿ya? Acá nosotros podemos observar cómo algunas de las congregaciones religiosas que llegaron a nuestro país la pueden observar ahí en imágenes, y como les digo, si ustedes se fijan, en una primera instancia las actividades religiosas eran al aire libre. ¿Para qué? Para que esta gente por curiosidad se fuesen acercando, ¿ya? Acá en la imagen que representa a los franciscanos podemos observar cómo esta población o este grupo de indígenas está aceptando el sacramento del bautismo, ¿ya? Acá se están acercando, mira, si ustedes observan por curiosidad, si bien fíjense en la corporalidad acá en esta imagen de abajo del jesuita, en la corporalidad del indígena, ¿ya? No es de sumisión ni nada por el estilo, sino como, a ver, demuéstrenme qué quieres decir, demuéstrame qué vienes a enseñar, ¿ya? Y acá ven el aspecto de curiosidad. La curiosidad fue acercando a estos indígenas a conocer, y así fue como se fue dando el proceso. No es que llegaron estas congregaciones religiosas y al día siguiente los indígenas estaban de vestido y de corbata escuchando la misa, ¿ya? Y acá está un poquito lo que yo les comentaba del sincretismo cultural y religioso que se fue dando, ¿ya? Se fueron mezclando creencias españolas y creencias indígenas, ya se fue dando origen a nuevos cultos, por ejemplo, la actividad de la Virgen de la Tirana en el norte, ¿ya? Sale como la figura de la Pachamama, la Madre Tierra. Se da a conocer, surge también que que existe Dios, que existe Jesús, que existe la Madre de Jesús, la Virgen María, entre algunas tantas cosas, y así un sinnúmero de actividades en las cuales ustedes pueden ir visualizando que hay elementos de ambas culturas. Por ejemplo, aquí, ya, este es un baile, la diablada es un baile netamente indígena, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero el concepto de diablo, del bien y el mal, lo traían los españoles, ¿ya? Acá ustedes pueden apreciar la presencia de la cruz en el uniforme o en el vestuario o en la vestimenta de estos bailes, ¿ya? Pero esa imagen, eso no era al principio, ¿ya? Eso lo trae el español. Acá ustedes pueden evidenciar en la presencia del corazón de María, o corazón de Jesús, si es que no soy muy católica, chicos, disculpen, no sé si el corazón de Jesús o el corazón de María, pero también es un elemento español, ¿ya? La figura de los colores son netamente indígenas, ¿ya? Estos gorritos estos son netamente indígenas, porque cada color va a representar el área geográfica del que proviene cada uno de estos grupos, ¿ya? Entonces aquí en una simple imagen yo puedo visualizar elementos propios de la cultura indígena como elementos propios de la cultura española y que están en un todo, están mezclados, ¿ya? En un mismo evento están presentes.